Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar. Hoy vamos a hablar de un tema que nos apasiona a todos los fans de la arqueología y egiptología, las creencias en el Antiguo Egipto. En concreto, vamos a hablar de un momento en el que Egipto fue monoteísta. Sí, lo que oyes. ¿Nos acompañas? Pues bien, una de las características que más nos apasionan de las civilizaciones y culturas del pasado son sus creencias y mitologías, y entre ellas las del Antiguo Egipto son de las más populares, un panteón de dioses y diosas dedicados a la naturaleza y a cada ámbito de su sociedad, con aspecto humano, con cabeza animal y protagonistas de épicos relatos. Pero no obstante, esta religión no duró todo el tiempo que duró esta civilización. Hubo un momento en que este politeísmo se vio interrumpido. Pero, ¿a qué se debió esto? Pues para hablar de este periodo debemos hablar de un faraón, Amenhotep IV, el hijo de Amenhotep III, marido de la reina Nefertiti y padre de Tutankamón. Su reinado como Amenhotep IV duró 5 años, durante los cuales fue bastante continuista con las políticas de su padre, así como también con las tradiciones religiosas de Egipto. Sin embargo, en el 5.º año de su reinado, sufrió una profunda transformación religiosa, y así cambió sus creencias y con él las de todo el imperio. Del politeísmo tradicional al monoteísmo, de muchos dioses a solo uno. Así que prohibió la antigua religión egipcia y se autoproclamó la encarnación viviente del dios creador Atón, y para el 9.º año de su reinado había cerrado todos los templos y suprimido las prácticas religiosas tradicionales, e instituyó la primera religión estatal monoteísta conocida del mundo, y hay quien incluso se aventura a afirmar que fue el primer monoteísta, e incluso cambió su nombre a Akenatón, que significa útil para Atón o instrumento de Atón. A su reinado también se le conoce como el periodo de Amarna, porque trasladó la sede del poder del palacio tradicional en Tebas a uno que hizo construir en una nueva ciudad que él mismo fundó, Aketatón, que posteriormente pasó a llamarse Amarna o Tel el Amarna. Y este periodo puede que sea la época más controvertida de la historia egipcia, y por esta misma razón se ha estudiado, debatido y escrito mucho sobre ella, mucho más que ninguna otra. Algunos historiadores han considerado las reformas de Akenatón como la primera instauración del monoteísmo y de los beneficios de las creencias monoteístas, pero en su momento estas reformas no fueron en absoluto bien recibidas ni beneficiosas para el pueblo de Egipto. Y es que el politeísmo de los antiguos egipcios fomentaba una visión del mundo en la que se enfatizaba la paz y el equilibrio, y la tolerancia religiosa se daba por algo básico, ya que cada habitante o familia podía tener una deidad predilecta. Sin embargo, una de las características de todo sistema de creencias monoteísta es que es excluyente para otras creencias, ya que el pilar fundamental de su credo es que esa deidad, ese Dios, es único, y por ende las otras creencias necesariamente deben de estar equivocadas. Y claro, la necesidad de ser el único poseedor de la verdad puede llevar potencialmente a la intolerancia con otras creencias y a su supresión. Y para un pueblo con creencias muy arraigadas, esto puede ser tomado como una afrenta muy violenta. Y precisamente esto es lo que ocurrió en Egipto. Por orden de Akenatón, se borraron a golpe de pincel el nombre de Amón y de los otros dioses de los monumentos de todo Egipto. Además, se cerraron los templos dedicados a estas deidades y se prohibieron las antiguas prácticas. Piensa que incluso los sacerdotes a los que les dio tiempo tuvieron que esconder las estatuas y también los textos a los guardias de palacio enviados para destruirlos. Y después estos sacerdotes tuvieron que huir, abandonar los templos. Y es que Akenatón ordenó a nuevos sacerdotes, o sencillamente obligó a los antiguos sacerdotes a servir en su nuevo monoteísmo, de que él mismo era su máxima cabeza. Y una de las consecuencias de sus políticas fue el abandono de muchas de las tareas de las que tradicionalmente se habían ocupado los faraones. Akenatón, al parecer, decidió ignorar en gran medida lo que ocurría más allá de las fronteras de Egipto, e incluso ignoraba la mayoría de las cosas que ocurría fuera de su palacio real.
Pero bueno, tras su reinado, todo volvió un poco a su cauce, ya que todos aquellos que vinieron tras él, Akenatón era considerado el rey hereje, cuya memoria se dedicaron a erradicar. Y es que de hecho su propio hijo, Tutankamón, recibió el nombre de Tutankatón. Sí, al nacer lo llamaron Tutankamón, pero él volvió a cambiar su nombre al acceder al trono para reflejar su rechazo del atonismo y devolvió al país sus antiguas tradiciones y los antiguos dioses. Y ojo, que incluso los sucesores de Tutankamón taparon e incluso destruyeron los templos y los monumentos que había construido Akenatón en honor a Atón, e hicieron eliminar su nombre y el de sus sucesores inmediatos de los registros. Y justamente así es como Akenatón fue olvidado, como si jamás hubiera existido, hasta un momento, hasta el descubrimiento arqueológico de Amarna en el siglo XIX. La tumba de Akenatón después fue descubierta por el arqueólogo Flinders Petrie en 1907. Y tras el hallazgo de la tumba de Tutankamón por Howard Carter en 1922, el interés que despertó se extendió a la familia de este monarca, así que la atención volvió a recaer en Akenatón tras casi 4000 años de absoluto silencio. Y así es como la arqueología puede llenar los vacíos y lagunas de nuestra historia. Y si te interesa seguir indagando en nuestro pasado con nosotros, no te puedes perder los próximos vídeos. Así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Y echa un vistazo a nuestra web. Allí encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.